palabra jamás. Amén y amén. Bienvenidos cada uno. Bien, vamos entonces a entrar al tema. En esta hora vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, que ya casi estamos llegando al final del libro. Claro, este libro es un tanto extenso, es profundo. Quizá no podamos profundizar como quisiéramos, pero hacemos lo que el Espíritu permite que hagamos y lo que Él quiera que nosotros comprendamos en nuestro corazón. Vamos entonces, acompáñenme y vamos a ver en el libro Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver del verso 1 al 7. Dice la Escritura de la siguiente manera. Verso 1. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a ver el primer verso. En el capítulo anterior, capítulo 20, vimos lo del milenio, cómo fue el milenio, cómo se desarrolló, cómo concluye el milenio. Y luego vimos también el tema del trono blanco, cómo el juicio vino, hubieron juicio para cada ser humano y se abrieron los libros de las obras de cada uno de ellos. También se llevó el libro de la vida para ver al final si alguno de los juzgados y sentenciados estaba en el libro de la vida. Vimos cómo cada ser humano verá su nombre haber sido borrado de ahí, pero Dios no lo borró. Cada quien borró su nombre cuando rechazaron el Evangelio, cuando rechazaron la redención por medio del Cordero de Dios, que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El Señor dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Él envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente dice que Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. Pero todo aquel que no cree en el Hijo, en Jesús, ciertamente ya está condenado. Pero todo aquel que cree en Él es salvo y tiene la vida eterna. Porque Jesucristo mismo dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Señor, al Padre, Hashem Adonai, y al Hijo, a Jesucristo, la imagen del Dios invisible. En que crean y te conozcan a ti, dijo Jesús. En eso consiste la vida eterna y recibir la sangre del Cordero que limpia todo pecado. Cuando entramos al capítulo 21, dice que después de todo el juicio, después de que los libros fueron abiertos, después que cada quien recibió su sentencia y todos los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego, donde está el anticristo, el falso profeta, el diablo, la muerte, el Hades, el infierno y todos aquellos que se constituyeron enemigos de Dios. Entonces vemos en el capítulo 21, dice el apóstol Juan, vi un cielo y una tierra nueva. ¿Qué significa esto? Que el Señor hace nuevas todas las cosas. En ese lugar, ahí se está viendo la inauguración del reino eterno. Porque el milenio fue el reinado de Jesucristo en la tierra, reinando desde Jerusalén, la Jerusalén que está allá en Israel. Dice Isaías capítulo 2, y de ahí saldrá, desde Jerusalén, saldrá la voz de Dios para toda la tierra. Pasan los 1000 años, pasa el trono blanco, y luego se inaugura en el capítulo 21 el reino eterno. Por eso es que el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
y el mar ya no existía más. Curiosamente, en esa tierra nueva no existirá mar. Ahora, hemos visto en el estudio de Apocalipsis que el mar es un lugar inestable, es un lugar donde se producen tormentas. En el capítulo 13 de Apocalipsis vemos que del mar surge una bestia, es como un dragón escarlata, que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y el mar es un lugar que produce temor, que produce terror. Pero en la tierra nueva no habrá más mar, porque ahí no habrá inestabilidad. En el reino eterno habrá estabilidad total. Por eso aquí vemos que ya no existe más el mar. Vamos al verso 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él ve descender, dice, la ciudad santa, y él la llama la nueva Jerusalén. Este dato es muy importante porque mientras yo hacía un análisis de lo que es esta palabra Jerusalén, encontraba que la palabra en hebreo es Jerusalén. Así se pronuncia. Nosotros en español decimos Jerusalén con la letra N. En inglés es Jerusalem, terminando con la letra M. Pero en hebreo la pronunciación es Jerusalén. Y esta palabra, Jerú, en hebreo quiere decir herencia. Y viene del verbo heredar o del verbo posesión. Esta palabra se pronuncia en hebreo Jeru, se pronuncia o viene de la raíz marasha, pero es Jeru, shalayam, y la palabra shalayam viene de la raíz shalom, que quiere decir paz. Entonces es un lugar de herencia de paz, se podría traducir herencia de paz, así se llama la ciudad. Pero el Señor dijo que nosotros al recibirlo nos constituimos en herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero coherederos ¿de qué? De la herencia perfecta, de la herencia de Dios. O sea, de Jeru, como se dice que viene en hebreo, que viene de la raíz marasha, dijimos. Entonces, heredamos juntamente con Cristo una ciudad celestial, una ciudad de paz. Pero todos conocemos que shalom, pues quiere decir en hebreo paz. Pero la verdadera paz viene el conocer la voluntad del Padre. Por eso cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, Él les dice, cuando ustedes oren, primero empiecen bendiciendo, exaltando al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo estás exaltando, estás arriba, estás sobre todo, tú eres el Altísimo. La Biblia dice, sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto, y sobre todos los altos está el Altísimo. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, en lo más alto, santificado sea tu nombre. Y luego dice, vénganos tu reino, o sea, el reino eterno. Y luego dice, y hágase tu voluntad. Eso tiene que ver con la palabra, la Nueva Jerusalén. Se está hablando entonces de una herencia incorruptible, coherederos juntamente con Cristo de una ciudad de paz, pero eso significa estar en la perfecta y buena voluntad de Dios. No hay un lugar mejor donde estar que estar en la voluntad de Dios, porque cuando estamos en la voluntad de Dios no hay temor. Cuando estamos en la voluntad de Dios no hay lugar al fracaso. Cuando estamos en la voluntad de Dios podemos avanzar y si hay obstáculos los vamos a sobrepasar. Por eso el Señor dijo, hágase tu voluntad.
como es hecha en el cielo, se echa en la tierra. Entonces aquí vemos que la ciudad baja. Vio a una Jerusalén bajando a la tierra. O sea, sea hecha tu voluntad, como es hecha en el cielo, sea hecha en la tierra. Vamos entonces, sigamos aquí en el verso, nos quedamos verso 2, y luego dice, vi descender del cielo de Dios a esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Descendió. Entonces la voluntad de Dios en el reino eterno desciende a la tierra. Eso implica que esa tierra nueva será uno con el cielo, porque el cielo se une con la tierra. Pero es una tierra nueva. Vamos al verso 3 y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso eso, porque el Señor nos dio a conocer previamente esa voluntad, nos dio a conocer ese tabernáculo cuando el Señor hizo tabernáculo con los hombres. ¿Cuándo fue eso? Pues cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entran al desierto, el Señor le ordena a Moisés construir el tabernáculo que nosotros lo conocemos como el tabernáculo de Moisés, donde se dividía en 3 partes. Se dividía en el atrio, la entrada, a donde se sacrificaban las ofrendas. Allí estaba la pila del lavatorio donde se purificaban. Los sacerdotes entraban al lugar santo, a donde estaba pues el altar del incienso, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelabro. Y también estaba el candelero que se tenía que mantener encendido todo el tiempo. Pero había un lugar donde moraba el arca de la alianza o el arca del pacto, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y entraba con sangre y la derramabas sobre el propiciatorio donde estaban los ángeles o los arcángeles. Y si el Señor aceptaba la sangre, el sacrificio, el sacerdote salía y bendecía al pueblo. Si el Señor no lo aceptaba, el sacerdote moría en el acto. Por eso le amarraban en su cintura, le amarraban un lazo, porque si oían las campanitas que sonaban es que el sacerdote estaba vivo, el sumo sacerdote, y si ya no oían las campanitas, entonces comenzaban a jalar el lazo. Era que había muerto. Pero cuando el Señor una vez al año aceptaba esta ofrenda, el sacerdote salía, bendecía al pueblo y rociaba sangre. Eso significaba y tipificaba que un día el Señor traería su propio cordero, que él aceptaría para borrar los pecados totalmente, pero cada año tenía que haber una ofrenda, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ahí estamos viendo que Dios estaba viviendo entre los hombres, era el tabernáculo de Dios con los hombres. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor y él vivía entre ellos. Y luego se establece la fiesta de los tabernáculos, que hasta el día de hoy en Israel se celebra. Y eso significa que una vez al año hacen enramadas, y eso quiere decir Dios con nosotros, Emmanuel, Dios morando entre el pueblo. Y en el libro de Zacarías, el profeta dice que cuando sea el milenio, se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos y se va a subir a celebrarla a Jerusalén. Y todos aquellos que no suban a celebrar esa fiesta una vez al año, pues sufrirán las consecuencias, no les va a llover, no cosecharán,
Y eso estamos hablando en el milenio, donde no hay diablo que esté molestando a nadie, sino que ahí se va a demostrar que todavía hay misericordia, que todavía el Señor Jesucristo va a estar reinando con vara de hierro. Pero en este nuevo reino eterno que estamos viendo en el capítulo 21, vemos en el verso 3, en el verso 2, en el verso 3, perdón, vemos de que Dios está habitando entre los hombres. Ahí estará el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, el remanente, entrará porque es el pueblo de Dios. Pero ahí entrará, dijimos, también entrará la iglesia. Dijimos que los primeritos que entran al milenio son la iglesia, los glorificados a la manera de Cristo, los sobrevivientes del pueblo de Israel, los judíos, y luego vienen los gentiles sobrevivientes de la gran tribulación, y luego nace el cuarto grupo, que son los hijos tanto del pueblo de Israel como el pueblo gentil, que se van a reproducir en el tiempo del milenio, y luego, cuando suelten al diablo, muchos de ellos serán engañados, y el juicio caerá de nuevo. O sea, no hay juicio, o sea, el juicio tiene que venir para que la bendición venga. Porque Dios es un Dios de justicia, un Dios justo, un Dios que cuando se inaugure el reino eterno, ahí no va a entrar cosa inmunda, ahí no va a entrar cosa imperfecta, porque entonces se volvería a descomponer todo. Pero aquí dice, en el verso 3, el verso 2, perdón, el 3 estamos, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué privilegio! Ahí estará el Dios Todopoderoso morando entre los hombres. Ahí se cumplirá completamente esa palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y se ha venido cumpliendo en etapas. Cuando Cristo Jesús nació en Belén, en Judea, y caminó por 3 años y medio, bueno, por más de 30 años y 3 años y medio en su ministerio, fue Dios con nosotros. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice que, entonces, dice el verso 4, cuando eso suceda, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Dios viene y enjuga las lágrimas de los ojos de los hombres en el reino eterno, dice que ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue juzgada y echada al lago de fuego. Pero cuando dice no habrá más muerte, quiere decir no habrá más temor, no habrá más pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si ya no hay muerte, ya no hay pecado. Es un lugar perfecto, es un lugar de perfección, el reino eterno. Ya no habrá más llanto, porque las cosas viejas, las primeras pasaron. Ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque el pecado será erradicado. Recordemos que la Biblia claramente nos dice en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que por un hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Pero por un hombre, ese fue Adán, por él entró el pecado y la muerte, pero por un hombre también, que es Cristo Jesús, entró la vida y la inmortalidad. Porque él, cuando fue crucificado en la redención, derramó su sangre en la cruz, así como la serpiente de bronce fue levantada en el árbol, en el palo. La serpiente de bronce, el bronce representa juicio, la serpiente representa pecado. Jesucristo fue hecho pecado en la cruz, llevó todas las maldades y todo el pecado del mundo, derrama su sangre, fue clavado en la cruz, en el madero. El madero representa el árbol de la vida.
Entonces, muriendo Él, nos dio vida. Entonces Él trajo la vida y la inmortalidad. Porque Jesús murió y resucitó, es que hay salvación y hay resurrección de los muertos. Entonces en el verso 3 se cumple eso. No habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las cosas primeras pasaron. Verso 4. Vamos aquí. El verso 4 vimos. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono es el Padre. Es el Padre. Es como se le conoce en hebreo, es Hashem Adonai. O sea, es el Señor. En hebreo no hay pronunciación de su nombre. Nosotros en español conocemos al Padre como el Padre y conocemos al Señor como la traducción nos lo da, Jehová. Jehová de los ejércitos. Pero en realidad el nombre de Dios no se pronuncia, no se puede. O sea, eso lo que significa es que Él es tan excelso, Él es tan sublime, Él es tan alto, hermoso, todopoderoso, temible, que nadie puede pronunciar su nombre, ni tan siquiera los seres celestiales de más alta jerarquía. Lo único que ellos dicen cubriéndose el rostro es santo, santo, santo. Dios todopoderoso, el que es presente, el que fue, porque Él existe en la eternidad, y el que vendrá, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Veamos entonces, sigamos aquí la lectura. El que está sentado en el trono dijo esto: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. La palabra de Dios, recordemos que es tan poderosa que Jesucristo dijo que ciertamente el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra, Él dijo: mi palabra nunca pasará. Y eso me hizo aprender algo. En el alfabeto hebreo existe una palabra que es considerada la palabra más pequeña. Y el nombre de esta letra es Yod. Y Yod se considera casi como un punto o como una coma, pero su nombre es Yod. Cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, en el capítulo 21 de Apocalipsis dice: yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Se cumple esa palabra. Entonces el Señor dijo: ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero Yod, o sea, Yod, mi palabra, la palabra de Dios es pura, refinada 7 veces, purificada en horno, en tierra 7 veces. Entonces esa palabra no pasará, pero dijo el Señor: pero ni una tilde. Ahí, cuando dijo una tilde, ahí se refería a esa letra que se considera una tilde, se considera una coma, se considera lo más pequeño, y su nombre es Yod. Estamos hablando del idioma hebreo. Es importante conocer y analizar también la escritura a la luz del idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, o la Torá, que es la ley, y todos los profetas en hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego.
y arameo también. Pero veamos aquí y avancemos. Dice el verso número 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Ahí estamos hablando del idioma griego. Y me dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí está diciendo lo que vemos en Apocalipsis capítulo 1, cuando le dice el Señor Jesucristo a Juan, yo soy el alfa, o sea, yo soy el primero, alfa, y la omega, el último. Yo soy el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Resucité. Aquí dice yo soy, es el gran yo soy. Es como cuando Moisés llegó con Faraón y le dijo, ¿y en nombre de quién vienes tú? Le dijo Faraón, pues yo vengo en el nombre del gran yo soy, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Yo soy. Es un eterno presente, yo soy. El alfa, primero, el último. Dios tiene la última palabra. El principio y el fin. Y luego dice, al que tuviere sed. ¿Sed de qué? Sed de justicia. Al que tuviere sed de Dios. Al que tuviere sed de la verdad. Cuando uno tiene sed, por ejemplo, hay un calor intenso en el verano. Cuando uno tiene sed, lo único que te va a satisfacer es un vaso de agua. Y mejor si está fría. Entonces el Señor dice, al que tiene sed, al que anhela conocerme, al que anhela habitar en mi presencia, al que anhela más de mí, venga, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Señor dijo esas palabras también. Le dijo, el que cree en el Hijo, el que cree en el enviado de Dios, en el Mesías de Israel, que es Jesús, de su vientre brotarán, dice, fuentes, ríos de agua viva. Y aquí se está cumpliendo. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7. Al que venciere, heredará todas las cosas. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces ahí entra la heredad, la herencia que tenemos en Cristo. Jesucristo dijo, a todo aquel que me reciba, yo le doy poder, le doy autoridad de ser llamado hijo de Dios. A todo aquel, donde quiera que tú seas, que el idioma que tú hables, la nacionalidad que tengas, a todo aquel que me reciba, dijo el Señor, te daré autoridad y potestad de ser llamado hijo de Dios. Y aquí dice, al que venciere. Aquí podemos remontarnos a Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde el Señor le dice en el capítulo 1, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, a la de Éfeso, a la de Tiatira, a la de Esmirna, a la Odisea, a Filadelfia, etcétera, a todas las iglesias. Pero a cada iglesia le da un mensaje. Y al final le dice al que venciere, yo le daré del árbol de la vida. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, yo le daré una piedrecita que tiene un nombre nuevo. He aquí hago nuevas todas las cosas. Dice, le daré un nombre con una piedrecita, con un nombre nuevo que solo el que lo recibe lo conoce.
Y así podemos ir viendo al que venciere. Entonces aquí dice, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. O sea, el privilegio más grande es que el Altísimo, el Todopoderoso, sea tu Dios. Yo seré su Dios y dice, y él será mi hijo. El apóstol Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado, dijo él, lo que hemos de ser, pero ya somos hijos. Nosotros que hemos recibido a Cristo ya somos hijos de Dios, aunque no se nos vea todavía. Aunque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Dice Éxodo capítulo 4, verso 22, dice Israel mi primogénito. Pues el Señor le plujo escoger al pueblo de Israel para que fuera su primogénito. Pero lo hermoso es que en Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, mas al que me reciba yo le doy potestad de ser llamado hijo de Dios. El apóstol Juan lo afirma, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tanto el pueblo de Israel como primogénito, hijo, también la iglesia, todo aquel que recibe a Cristo por medio de la sangre, lavado con la sangre, comprado con la sangre, nacido de nuevo, llamado también hijo de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y concluimos con el verso 7 que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Importante esto, porque como hijos de Dios debemos de perseverar. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, o 7 veces cae el justo, mejor dicho, mas de esas 7 veces lo levantará el Señor. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Le dijo, 70 veces 7. 7 veces cae el justo. Por eso nosotros pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de poder para que cuando nos caigamos, nos deslicemos, nos levantemos. Seamos persistentes. Ahí sí seamos necios. Para eso sí se vale la necedad. El que uno falle, caiga, pero me levanto y sigo viendo el blanco que es Jesucristo, como dice el libro de los Hebreos. Fijados pues vuestros ojos en el autor y en el consumador ¿de qué? De vuestra fe. Tu fe no es una fe cualquiera, es la fe de Cristo mismo, de Jesucristo. Y no solo es la fe de Él, no solo Él la hizo, la inventó, la creó, sino que la cumplió, la consumó y luego nos la dio. Y al dárnosla, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue adelante por fe, levántate por fe, proclama la palabra por fe, cree la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos regaló la fe y vamos a seguir adelante. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Vamos a concluir aquí hasta el verso 7, la primera parte de Apocalipsis 21, y con la ayuda de Dios vamos el próximo viernes a seguir y a continuar con este capítulo, la parte 2. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu gran misericordia, agradecemos tu gran bondad con la que tú
nos has alcanzado y nos has bendecido. Gracias, Señor. Permite que cada uno de los que estamos en esta reunión podamos ser agradables delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, lávanos por medio de la sangre del Cordero, que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros y tu palabra se quede en el depósito de nuestro espíritu y que el Espíritu Santo nos recuerde tu palabra cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor. Bendice al que está enfermo, sánalo. Al que tiene una necesidad económica, provéele conforme tus riquezas en gloria. Al que está triste, quita el manto de cilicio y ponga un manto de alegría. Y a todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera. Tú dijiste que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Que viene con un corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera, Señor. Hoy venimos así. Gracias. Gracias por tu amor y gracias por todas tus bondades y toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. El domingo les esperamos a los que están aquí cerca. Estamos en Frederick, Maryland. Estamos a las 2 de la tarde reuniéndonos en nuestro culto presencial. Estamos aquí. Visítenos en el web, está la dirección de la iglesia. Y a todo aquel que esté cerca, Germantown, Gaithersburg, Frederick, incluso más arriba, Hagerstown, venga, visítenos, reunámonos para glorificar el nombre del Señor juntos y adorarlo y alabarlo, porque el Señor traerá bendición. Y aquellos que están lejos, pues únase con nosotros por esta transmisión y juntos glorifiquemos al Señor y recibamos su bendición. Que Dios lo bendiga. Nos reunimos entonces a las 2 de la tarde, hora noreste de los Estados Unidos de América. Muchas bendiciones y nos vemos en nuestra próxima